El primer libro de Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y nuestras manos han palpado de la palabra de vida. Porque la vida se manifestó, y nosotros la hemos visto, y damos testimonio, y os mostramos esa vida eterna que era el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y verdaderamente nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos que Dios es luz, y que en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si vemos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os digo con razón que no veáis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nosotros, sino también por los pecados de todo el mundo. Y por esto sabemos que le conocemos, si guardamos su mandamiento. El que dice, yo le conozco, y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se perfecciona el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis oído desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Otra vez os escribo un mandamiento nuevo, lo cual es verdad en él y en vosotros, porque las tinieblas pasaron, y ahora resplandece la luz verdadera. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, hasta ahora está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y no hay en él tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por amor de su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque le habéis conocido, es decir, desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque le habéis conocido. Eso es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al inicuo. Dios no ama al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno amó al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus concupiscencias, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, es el último tiempo. Y como ha oído que ha de venir el anticristo, ya ahora hay muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, sin duda habrían continuado con nosotros. Pero salieron, para que se manifestase que no eran todos de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. No os he escrito porque no conozcáis la verdad, sino porque la conocéis, y que ninguna mentira es de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? El que niega al Padre y al Hijo es el anticristo. El que niega al Hijo no tiene al Padre. El que reconoció al Hijo tiene también al Padre. Permanezca, pues, en vosotros lo que habéis oído desde el principio. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros,
también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos ha hecho, la vida eterna. Estas cosas os he escrito acerca de los que os seducen, porque la unción que habéis recibido de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, sino como la misma unción os enseña de todas las cosas, y su verdad y su no mentira. Y así como os ha enseñado, permaneceréis en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza y no nos avergoncemos delante de Él en su venida. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mirad qué amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, amado. Ni nosotros somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo hombre que tuvo en Él esta esperanza, se purificó a sí mismo como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él fue manifestado para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. El que permanece en Él no peca, el que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, que nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que comete pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. El que ha nacido de Dios no comete pecado, porque su simiente permanece en él, y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no hace justicia no es de Dios, ni el que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que os améis unos a otros, no como Caín, que era de aquel inicuo, que mató a su hermano, y por eso mató en él, porque sus propias palabras eran malas, y sus hermanos justos. No os maravilléis, hermanos míos, si el mundo os aborrece. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. El que aborrece a su hermano es un homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor de Dios, porque Él dio su vida por nosotros, y nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Porque el que tiene buenas palabras y ve a su hermano tener necesidad, y le cierra sus ojos de compasión, ¿cómo mora en él el amor de Dios? Hijitos míos, no amemos al mundo ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conoceremos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Porque si nuestros corazones nos condenan, Dios es mayor que nuestros corazones, y conoce todas las cosas. Amados, si nuestros corazones no nos condenan, entonces tenemos confianza para con Dios. Y todo lo que pedimos, lo recibimos de Él, porque guardamos su mandamiento y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como Él nos mandó. Y el que guarda su mandamiento, permanece en Él y Él en Él. Y en esto conocemos que Él permanece en nosotros, el Espíritu que nos ha dado. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que ha de venir, y ahora ya está en el mundo. Vosotros sois de Dios, hijitos, y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Por tanto, habla tú del mundo, y el mundo los oirá. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios.
El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él escuchando su amor. No porque nosotros hayamos amado a Dios, sino porque Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos amó así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios habita en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto sabemos que habitamos en Él y Él en nosotros, porque nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Cualquiera que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios mora en Él, y Él en Dios. Y hemos conocido y creído el amor que Dios nos tenía. Dios es amor. El que habita en el amor, habita en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado nuestro amor, para que tengamos denuedo en el día del juicio. Porque como Él es, así somos nosotros en este mundo. No hay temor en el amor, pero el amor perfecto echa fuera el temor, porque el temor atormenta. El que teme no se perfecciona en el amor. Le amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice, amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo el que ama al que engendró, ama también al que es engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento, porque este es el amor de Dios, que guardamos su mandamiento. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es el que vino por agua y sangre, Jesucristo. No por agua solamente, sino por agua y sangre. Y es el Espíritu el que da testimonio. Porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el mundo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y hay tres que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan en uno. Si recibimos el testimonio de Méndez, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios que ha dado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree, Dios le ha hecho mentiroso, porque no cree el registro que Dios dio de su Hijo. Y este es el testimonio de que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en todo lo que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos deseado. Si alguno viere a su hermano pecar, pecado que no sea de muerte, pedirá, y Él le dará vida por ellos. Ese pecado que no es de muerte es pecado de muerte. No digo que pida por él. Toda injusticia es pecado, y hay un pecado que no es para muerte. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no peca, porque el que es engendrado por Dios se guarda a sí mismo, y el impío no le toca. Y sabemos que somos de Dios, y que el mundo entero yace en la maldad, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al que es verdadero, y estamos en el que es verdadero, aun en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Ten un bendecido día. Hasta pronto.